El amor, en su forma más madura, implica la capacidad de comprometerse con el otro sin perderse a sí mismo. Este video está dedicado a Marisa, quien me recomendó el manga hace muchos años, y a Respaldo, quien no solo me pidió que haga el video, sino que me hizo recordar que este existía y me dio un motivo para releerlo. Un mundo ambiguo sin hambre, donde todo es posible. ¿Cómo respondería ante esto la humanidad? ¿Todo colapsaría ante la conciencia de los propios humanos? Well, Doctor, why are we falling into a trap paying so much attention to environment? That is, if we can focus just on the good environment, the biological environment, we will miss a great deal of what man is or could be. This is what we're all about. O tal vez nos acostumbraríamos al cambio. ¿Tendría sentido nuestra existencia en un mundo así? ¿Podríamos llenar el vacío en nuestros interiores? ¿Cómo es que lo haríamos? ¿Buscando a otros tal vez? ¿O con cosas como el arte o la fe? We just couldn't hit it off anymore. God knows we tried. Nuestro propósito aún tendría sentido en ese mundo. ¿Qué es aquello a lo que los seres humanos se aferran desde su nacimiento? ¿Nos podría salvar en un mundo así? ¿Y hacia dónde es que nos llevaría? Todas estas son cuestiones que el manga trata de dar respuesta. O eso creo, yo no hago reseñas ni críticas de series, nomás hablo de puntos que me parecen interesantes. La hermana de Shijima le dice a esta: los seres vivos tienen que separarse del exterior para poder existir, así como los microorganismos. Si un agente externo sobrepasa su membrana o ésta se rompe, el microorganismo muere. En el caso del manga, esto puede ser interpretado como la fusión o la integración. Shijima repite las mismas palabras de su hermana poco antes de empezar a fusionarse con Majime. Hay que tener una membrana para separar al individuo del exterior. Nuestra ropa, casa, objetos y demás. Es lo que nos distingue como individuos. La membrana de los microorganismos y las pertenencias que menciona Shimeji son límites, fronteras que nos hacen reconocernos a nosotros mismos en comparación con otros y con el mundo. Byung-Chul Han, en su libro No Cosas, explica que los límites protegen la interioridad, el silencio y la posibilidad de contemplar. El rechazo a los límites implica rechazar la alteridad, lo que Han llama la expulsión de lo distinto. Y es que sin límites lo que somos se expande sin fronteras hasta abarcar todo lo que nos rodea. Y si todo es parte de lo nuestro, entonces dejamos de encontrar lo que es el otro. Y sin el otro es imposible tener un encuentro real. No solo por la falta de existencia de un distinto, sino porque se pierde el marco de referencia de lo que somos nosotros mismos. De este modo, la fusión puede ser interpretada como la pérdida de la identidad. En el capítulo 45, Shimeji y su hermana conversan. Esto me ayudará a integrarme. Seré parte del todo y eso me permitirá revertir los efectos. ¿Y qué te pasará a ti? Replicó Shimeji. Voy a desaparecer, respondió su hermana. La fusión o integración, como es llamada en el manga, es bajar las barreras, eliminar los límites para convertirse en uno con el ambiente o con otro. Si Shimeji y Majime se hubieran fusionado, el resultado habría sido un nuevo ser. Uno que no sería ni Shimeji ni Majime, posiblemente ni siquiera un punto intermedio entre la personalidad de ambas, solo algo distinto, perdiendo ambas su identidad. Ahora bien, la fusión o integración pasa en el mundo de Shimeji Simulation al ser un mundo sin límites, pero en el nuestro existe un tipo de fusión a menor escala. Para explicar esto un poco mejor voy a tomar un par de teorías. Primero la de Bandura, donde la identidad se desarrolla a través de la interacción entre el individuo, su conducta y el ambiente. Así como la de Erickson, donde la identidad es la experiencia acumulada para integrar todas las identificaciones pasadas con las vicisitudes del líbido y las aptitudes cognitivas, así como con las oportunidades que ofrecen los roles sociales. Mientras que para Cornelius Castoris el hombre existe solo en y a través de la sociedad, y la sociedad siempre es histórica. La identidad, como mencionan estos autores, se forma mediante la interacción con otros, con el mundo, con la sociedad, con la cultura, con la historia, con las creencias, absolutamente con todo lo que nos pueda rodear y tenga relación con toda la riqueza psicológica interior del ser humano. Nuestra identidad no es estática y no obedece únicamente a una sola cualidad, sino que es la danza de muchas de estas dirigidas por la conciencia para tratar de dar estabilidad al individuo. Cuando interactúas con otro y ambos se dejan ver tal como son, ambos dejan parte de sí en el otro.
ya que ambos influyen y aprenden algo de la otra persona por más ínfima que sea. Esto es similar a la fusión o integración, pero a una escala mucho más inferior de lo que se muestra en el manga. Esto se ve más claro cuando Shimeji en el ático de la señora Alta en el capítulo 48 dice: Al principio, sentí miedo, luego soledad. Viviría y cambiaría de forma. Alguien me impulsaría hacia transformaciones. Yo también cambiaría a alguien. La aceptación de la influencia que ejercemos sobre otros y la que otros ejercen sobre nosotros es parte del arco del desarrollo de Shimeji, así como parte de su crecimiento, y a la vez es tal vez el último clavo en el ataúd de su apatía existencial. Pero además de todo esto también es parte de la aceptación de que la interacción con otros y su influencia no es el fin de la identidad como tal, sino que es un potencial de desarrollo siempre y cuando no perdamos los límites de lo que somos. Los límites dan sentido a la vida, los espaciales, los temporales y los identitarios. En el manga, después de que el límite entre lo cognitivo y lo físico es destruido, surgen algunos problemas, pero los personajes aún así son capaces de adaptarse. El tiempo sigue corriendo, la identidad de todos sigue intacta y la muerte, que es el límite que más sentido le da a la vida, sigue presente. Sin embargo, cuando el límite que separa al yo de lo cognitivo es transgredido, el caos empieza a corroerlo todo. En el capítulo 40, la hermana de Shimeji dice: La gente modifica el entorno, y el entorno los modifica a ellos, y ellos nuevamente al entorno. Van a cambiar constantemente creando caos exponencial. Si bien esto puede hacer referencia a los autores que mencioné antes, donde el ambiente juega en mayor o menor medida parte en la construcción de una identidad, afectando a la persona, cómo piensa y cómo se va a desarrollar, en sí hace referencia a la pérdida de los límites y a la pérdida de la identidad. Cuando todo está por sucumbir ante el caos en el capítulo 45, la hermana de Shimeji dice: En teoría este mundo no tiene fricción, es todo liso. Un mundo liso es un mundo sin barreras, sin límites, un mundo donde todo fluye y la alteridad ha sido eliminada, porque la alteridad implicaría límites y obstáculos. Y con la alteridad eliminada, la identidad también ha sido eliminada. La hermana de Shimeji dice en el capítulo 36: Sé que todo el mundo tiene una conciencia. En este mundo, dicha se expresa físicamente. Es la prueba pura y dura de que existimos. Alguien sin identidad, sin conciencia del yo mismo, por la pérdida del otro, es incapaz de existir cognitivamente, según las reglas de este mundo, y por ende también es incapaz de existir en un plano físico. Todo esto es lo que llevó al final de la humanidad. La pérdida del sentido de sí mismos los llevó a la nada. En el capítulo 45, las únicas personas que siguen vivas son Shimeji, quien conservó celosamente todos sus límites, y su hermana transformada en un pez. Este recelo a mantener su identidad también se puede ver cuando Shimeji dice: Hay que evitar cosas que los humanos no suelen hacer. Creo. Shimeji conserva su identidad como humana, evitando dejarse llevar por todas las nuevas posibilidades de su mundo. Anteriormente se pudo adaptar a un mundo sin barreras entre lo cognitivo y lo físico, pero cuando se rompió el límite entre el yo y lo cognitivo, ella se rehusó a adaptarse, se rehusó a cambiar. Volar es tan imposible para un humano que hacerlo sería transgredir un límite y empezar a desdibujar la propia identidad como humanos que tenemos. Shimeji, al haber estado encerrada en su armario por 2 años, desde los 13 hasta los 15, no solo no ha tenido la oportunidad de interactuar con otros y explorar el mundo para formar una idea de su yo, sino que también ha perdido experiencia para poder integrar los factores que mencioné antes a su identidad. Una de las características de la falta de identidad es la falta de voluntad. Shimeji, al igual que Bocchi, son hojas de un árbol que caen arrastradas por el viento, incapaces de ejercer su voluntad ante la gravedad y la fuerza del viento. Solo caen dirigidas por agentes externos. En el manga se da indicios de esto, por ejemplo en el capítulo 40 de forma directa, pero también en todas esas otras ocasiones en las que Shimeji solo dejaba pasar el tiempo sentada frente a su mesa. Es la figura exacta de lo que es la abulia. El aislamiento de Shimeji puede deberse al miedo a la pérdida de una identidad básica. Si la interacción con otros altera nuestra identidad, entonces aislarse de todos evita que cambiemos. Nos puede estabilizar en el tiempo, pero solo por un breve momento, porque también nos hace perder el marco de referencia de lo que es el otro y empezamos a olvidar lo que somos y lo que nos hace humanos.
Un indicio de este miedo por parte de Shimeji está en el capítulo 14, cuando recuerda haber visitado a una compañera hace mucho tiempo. Esta compañera dice: ¡Guau! Shihima, eres como una muñeca. Después de haberla vestido así, Shimeji reflexiona sobre esto diciendo: ¿En qué estaba pensando? Me sentí como si fuera otra persona. También lo demuestra en el capítulo 40, cuando al empezar a integrarse con Majime, dice: Antes de darme cuenta, nuestra membrana ya no estaba. Me empezó a dar miedo. Sin embargo, no podemos dejar de lado los indicios de un pasado de acoso. En el capítulo 30 vemos un poco más sobre el pasado de las hermanas Tsukishima, la mayor siendo incapaz de adaptarse a la sociedad y la menor sufriendo de un posible acoso escolar. También mencionan no conocer a sus padres. La hermana mayor comenta en el capítulo 45: Nacimos en esos apartamentos sin padres, solo aparecimos. No se nos explica por qué Shimeji se vuelve una hikikomori, pero se puede intuir por estos pasajes que pudo tener que ver con el acoso escolar o con el miedo a la pérdida de una identidad básica. Lo que sabemos es que cualquiera de estos factores hizo que Shimeji le temiera a las personas, o al menos presente un tipo de aversión fuerte a socializar. Durante el capítulo 22, Majime logra entrar en el sueño de Shimeji, donde se reconoce en un lugar estrecho, posiblemente su armario, y comenta que cuando escuchó la voz de alguien afuera empezó a sentir dolor por estar sola, pero aún así no quería salir del armario. Hablar de la identidad es importante porque alguien sin identidad es incapaz de saber lo que quiere y a dónde dirigir su vida. El vacío existencial es mucho más difícil de llevar si no se sabe quién se es. De esta forma es mucho más fácil dar sentido a la existencia afiliándose a movimientos extremistas. Alguien sin identidad es mucho más fácil de manipular y hacer caer en ideologías discriminatorias o nacionalismos absurdos. De igual manera, la gente sin identidad suele caer en el error de definirse en función a lo que realiza o una cualidad. Soy un trabajador, un empresario, un nombre, soy único, especial. Por ejemplo, un cerebro que domina un cuerpo, decían en una película antigua. Sin embargo, todas estas son identidades básicas, infantiles. Se basan únicamente en una cosa, tal y como lo hacen los niños pequeños, incapaces de integrar a su identidad todo lo que los compone, e incapaces de discriminar lo que quieren que forme parte de su ser y lo que no quieren que lo forme. Resumiendo todo lo dicho hasta ahora, los límites son necesarios para la identidad y dan sentido a la vida. Interactuar con otro es una forma de integración y es necesaria para el desarrollo de una identidad. Una persona sin identidad es incapaz de elegir qué es lo que quiere para su vida y lo que quiere que forme parte de él, básicamente como una muñeca o una masa impensante. El manga es una metáfora entre la identidad y una membrana que te permite vivir sin fusionarte con el ambiente. En el caso del manga, las personas sin identidad solo se fusionaron con el ambiente hasta desaparecer. Y en el caso de las personas con una identidad fuerte como la hermana de Shimeji, poco a poco fueron perdiendo los límites hasta perder esa membrana, que es la identidad, y terminaron como los primeros. Sabemos que Shimeji tiene miedo a las personas y miedo a integrarse. No sabemos si una causó la otra, pero ciertamente parecen guardar relación. Sabemos que ambos miedos estuvieron en Shimeji tanto antes como después de que se encerrara en su armario por 2 años. Y el primero que me diga ansiedad social lo voy a meter en una caja y lo voy a enviar a Brasil. Continuando, conforme avanza el manga, vemos a Shimeji empezar a cuestionarse cosas como la existencia, su propio propósito y su responsabilidad para con los demás. Shimeji cada vez más es consciente de sí misma y, como dice Erikson, no puede existir un sentimiento de sí mismo sin una experiencia continua del yo consciente, que es el centro de una identidad existencial. Shimeji empieza a desarrollar una identidad más madura con el avance de la serie. Recuerdan la frase del inicio, la del amor. Erikson divide el desarrollo humano en 8 estadios. Cada estadio sirve como base para el estadio siguiente y estos pueden ser superados satisfactoria o insatisfactoriamente. Para superar satisfactoriamente un estadio se usa lo que era más valioso y vulnerable en el estadio anterior. Y la identidad es aquello valioso y vulnerable que se genera en el 5.º estadio y es necesario para desarrollar un amor maduro en el 6.º. La búsqueda de relaciones profundas y duraderas con otras personas es parte natural del desarrollo. Si la persona es capaz de aperturarse ante otros, sobreponiéndose al miedo, al compromiso, a la pérdida de independencia o a salir herido, desarrolla un amor maduro.
Caso contrario, se entrega al aislamiento. El amor para Erikson es una entrega mutua con compromiso, confianza y reciprocidad. Una fusión sin pérdida del yo. Poder unirse sin disolverse ni perder la propia identidad. Cuando el amor falla, uno se entrega a otro, pero pierde su identidad en la relación. Entonces la persona empieza a definirse en función al otro y aparecen sentimientos de inseguridad y vacío. Cuando uno se disuelve en el otro, ya no puede conectar auténticamente. No hay dos individuos reales que se encuentren, sino lo que Erikson llamaba una fusión confusa. Cuando Shimeji menciona: hay que tener una membrana para separar al individuo del exterior. Nuestra ropa, casa, objetos y demás. Es lo que nos distingue como individuos. Continúa con: y yo vivo con Majime. Si para Shimeji uno de sus límites lo marca el lugar donde habita, antiguamente su armario, y ahora la casa que comparte con Majime, entonces después de que Shimeji aparta a Majime y sale corriendo fuera de la casa, sale de su membrana, de aquello que la protegía y del límite que dejó que Majime traspasara. El escape de Shimeji es la entrega simbólica al aislamiento por miedo a la pérdida de identidad. Para esta parte del manga, Shimeji aún no está lista para amar, principalmente por tres cosas. La primera, que ya expliqué, su identidad aún no está desarrollada por completo. La segunda es que aún teme perder la poca identidad que tiene. Y la tercera es su apatía existencial. Shimeji fue de extremo a extremo, de perder su identidad por aislarse a casi perderla por fusionarse. Y en ambas ocasiones está presente la apatía. La apatía existencial es la falta de importancia para con la existencia. A un apático se le hace imposible cuestionarse sobre la vida, los otros, uno mismo y el mundo. Lo que pasa es igual a lo que no pasa. Tener o no un propósito es igual, porque ni siquiera se es consciente de ello. Desde el inicio del manga se observa la poca importancia que Shimeji tiene para comprender el mundo y para tomar acción en este. Cuando le crece un Shimeji, cuando entran a los sueños, cuando ve doble a su hermana, cuando se encierra en su armario, cuando solo sigue a los demás, etc. Todos estos son ejemplos de la apatía existencial de Shimeji. Y es de hecho esta apatía una de las razones por las cuales se le dificulta desarrollar una identidad. No es hasta que Shimeji deja de existir solo por existir y empieza a tomar en consideración lo que quiere y toma iniciativa buscando a otros que logra vencer su apatía. El amor no puede existir en presencia de apatía, porque la apatía no te deja reconocer al otro y no da posibilidad a un encuentro real. La relación de Shimeji y Majime parte de la apatía. La iniciativa siempre parte de Majime y cuando ésta toma iniciativa en cosas más profundas, Shimeji casi nunca pone resistencia. No hay un límite como tal, su apatía le impide poner límites. A veces solo juega. Pero a veces de verdad parece que quiere tocarme en serio. Tocar a otra gente se siente raro. Algo tocó mis labios. Dice en el capítulo 26. Majime sigue un juego, sus acciones ocultan algo. Es una metáfora que se debe descubrir, recuerden esto. En este sentido, Majime tiene profundidad, por el contrario, Shimeji es plana, es la agonía del Eros. Para Han, el Eros no es solo el amor romántico sexual, sino la fuerza que nos lleva hacia el otro, hacia lo distinto. Es el impulso del deseo, del misterio, de la distancia y de la relación con la alteridad. La metáfora no dice cosas directamente, sino que sugiere, alude y evoca. Usa la distancia entre dos términos para abrir un espacio de interpretación, de resonancia y de ambigüedad. Y es en esta distancia, en este no decir del todo, que habita el Eros, el deseo y el pensamiento poético. Shimeji no oculta nada, es transparente, y por eso en ella no habita el Eros, no tiene un deseo, un pensamiento ni un amor. El inicio de la pérdida de la apatía empieza tal vez cuando acepta ser amiga de Majime. Después de esto su comportamiento empieza a cambiar para con otros. Por ejemplo, la vemos sostener a Majime en el capítulo 20 cuando van a caer al hoyo sin fondo, a diferencia del capítulo 3 donde solo la deja caer. En este interactuar con otros, en este preocuparse es que se encuentra el fin de la apatía. En el juego del vaivén de nuestros límites, dejando entrar y salir a los demás a voluntad, ocultando y dejando ver, buscando al otro y encontrándolo.
Así es como poco a poco matamos a la apatía. Sin embargo, el comportamiento de Shimeji demuestra todo lo contrario. Primero no deja traspasar a nadie sus límites, y luego los deja traspasarlos por completo. Sin embargo, un síntoma del fin de su apatía es empezar a cuestionarse más sobre el mundo, y aunque nunca llegue a nada, en los primeros capítulos del manga podría decirse que Shimeji sabe todo de su mundo, porque su mundo es chico y abarca solo lo que ve, e incluso menos, es como un pez en una pecera. Sin embargo, después de la mitad del manga empieza a cuestionarse más sobre los demás, y si bien no consigue enfrentar al mundo con preguntas profundas ni buscando respuestas como lo hace su hermana, para el final del manga logra reconocer que las respuestas no están en el mundo, sino en las personas, ya que quien le da sentido a la existencia humana no es el mundo, sino las personas, los otros. La prueba más fehaciente de que Shimeji vence a la apatía es que para el capítulo final logra desarrollar una identidad y un amor maduros, estableciendo límites que le permiten integrarse al mundo y dejando que el mundo le integre a ella sin perder su identidad. Resumiendo, solo cuando la identidad está formada se puede amar. Si el miedo a las relaciones, a la pérdida de identidad o a salir herido sobresalen, entonces el individuo se entrega al aislamiento. Caso contrario, si logra establecer intimidad con otros, entonces desarrolla un amor maduro. La apatía existencial es un obstáculo para el desarrollo de una identidad y para el desarrollo del amor, porque obstruye la comprensión del mundo y elimina al otro. ¿Y qué es lo que pasa si es que no se logra desarrollar el amor? Pues más allá del aislamiento, lo que pasa es lo que tenemos hoy en día. Nadie quiere vivir más de 40. Existe un temor a la vejez demasiado absurdo. Y muchos lo dicen como si fuera joda, pero la verdad es que sus hábitos demuestran todo lo contrario. El miedo a la vejez es el miedo a necesitar de otros en un mundo donde se cree que si tú no ves por ti mismo, nadie más lo va a hacer. Entonces ayudar a otros se ve como un desperdicio o una pérdida para uno, cuando es todo lo contrario. Alguien sin amor es incapaz de tener generatividad, un sentimiento o deseo de ser útil y crear algo que perdure. Cosas como ser padre o un mentor, apoyar a la comunidad, hacer trabajos que dejen una marca positiva. ¿Pa' qué? Mejor me evito la fatiga, Diría un apático. Igual yo no voy a llegar a los 35. Diría alguien sin amor. Entonces aparece un desinterés por los demás y una desconexión del mundo, así como un sentimiento de vacío emocional. Algo a lo que te puedes acostumbrar, claro está. En la actualidad las personas se regocijan en su dolor. Pareciera que es el dolor quien les da sentido. Son como ranas en una olla con agua cerca al punto de ebullición. Se pueden acostumbrar, sí, pero siempre hay un límite para todo, y si lo traspasas, solo te queda fundirte con la nada. Güey, literal, 23 minutos de video y aún no he dicho qué son los límites. Bueno, en resumen, los límites son